Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar nuevamente aquí en el templo, hermanos. Después de esta oleada del Omicron, pero no estén tan contentos, ya está el Omicron 2.0, así es que tranquilos. Muy bien, hermanos. Así puestos de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro, que es Génesis, hermanos, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, versículo 1 y 2. Hermanos, el título de esta predicación precisamente se llama El hombre sin Dios. Ahorita acabamos de escuchar este hermoso canto. ¿Qué sería de nosotros sin Dios, hermanos? Entonces vamos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios, precisamente qué sería de nosotros si no existiera Dios. Bueno, vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. La palabra de Dios dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos honra y gloria a ti, Señor. Alabado seas, bendito seas, Señor, y bendito sea tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tú nos quieres, Señor, y esta tarde te pido en el nombre de Jesús que lo que yo hable, Señor, provenga desde tu santo trono, Señor, y que llegue a nuestros corazones y redarguya nuestra alma, Señor, y nuestro pensamiento. Te pedimos, Señor, que quites todo lo que estorbe, Señor, y que tu palabra sea derramada y podamos disfrutar, Señor, este momento en la luz de tu palabra. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en la mañana el pastor hablaba precisamente de la armonía, ¿verdad? La armonía no puede venir sin un orden, ¿verdad? El orden es importante, muy importante para la vida, y Dios es un Dios de orden. Fíjense, es increíble. Si nos ponemos a reflexionar, mucha gente piensa que la vida en la tierra se creó ahora sí que por error tras error tras error. O sea, es ilógico, yo creo, pensar en eso, que fue algo fortuito. Si nos ponemos nosotros a analizar, hermanos, la tierra está en una posición perfecta con respecto al sol, ¿sí? Unos kilómetros más hacia el sol nos quemaríamos, unos kilómetros más hacia atrás nos congelaríamos. Entonces estamos en una posición perfecta. La luna existe por algo, hermanos. Nos da estabilidad, o sea, si nos ponemos desde el punto de vista científico, o sea, son muchas coincidencias, ¿sí? El ADN, que es el código que nos forma, nosotros todos tenemos el ADN diferente, un ADN donde está ordenado nuestro código y nos dice si vamos a ser altos, chaparros, ojo azul, ojo café, blanco, amarillo, café, etcétera, etcétera, hermanos. Pero fíjense, esa micropartícula, aún con la computadora más avanzada, no podría poner en orden los aminoácidos o ese código para hacer lo que nosotros somos. Ninguna computadora ahorita en este momento, ahora menos, podemos pensar que nosotros provenimos de varias mutaciones de una célula. O sea, es hasta ilógico, ¿no? El cuerpo humano es perfecto, los animales, el sol, todo es perfecto, hermano. Y eso es solamente porque hay un orden en la vida, hermanos. Entonces,
ese orden, fíjense, el ser humano es hasta cierto punto antinatural, ¿sí? Fíjense, porque si nosotros leemos aquí, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios vino y puso un orden. Pero el ser humano viene precisamente a romper ese orden, hermanos. Y parece que el mundo hoy, ¿verdad?, vuelve otra vez hacia el pasado, hermanos. La tierra sin Dios estaba deformada, estaba en oscuridad y sin nada. Y exactamente así es el hombre cuando trata de vivir sin Dios, desordenado, deformado, sin vida. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, y vemos que los hombres intentan vivir sin Dios, hermanos, estos tienen muchos problemas y muchas frustraciones. Incluso Salomón, el hombre más sabio del mundo, vemos que el hombre que no interactúa o no le responde a Dios es como es semejante a las bestias, hermanos. Es semejante a las bestias y a la larga va a tener un final como estas, hermanos. Actualmente las naciones en el mundo insisten en vivir sin Dios. Les interesa más una posición económica, ¿verdad? Nosotros lo vemos actualmente en el mundo, porque ahorita estamos teniendo un problema de salud muy importante y en algunas naciones, por ejemplo Inglaterra, estaba leyendo, ya quitó las restricciones del COVID, ya, o sea, ¿por qué? Porque su economía está comprometido. Estados Unidos está ahí en la lucha de abrir ciertas cosas y tratar de quitar también el orden. Entonces, vemos que el hombre, el ser humano, pone en primer lugar a ciertas cosas antes que lo espiritual, hermanos. Fíjense, en Estados Unidos han erradicado el que se hable de Dios, ¿sí? En las universidades no puedes tú hacer tesis o hacer algunos estudios sobre la teología, sobre Dios. Y tristemente, hermanos, nosotros vemos que en la actualidad son más visitados, por ejemplo, los casinos. Si ahorita nos vamos al casino, pasamos ahorita por los casinos, hermanos, vamos a ver que en los estacionamientos está lleno el casino. Y veamos en nuestro templo, hermanos, ahorita que podemos estar aquí, vemos un templo que pues la gente no viene, hermanos. Entonces nos damos cuenta de nuestra prioridad, hermanos. Y es triste, hermanos, ver eso, que el hombre no le interesa Dios. Pero tranquilos, hermanos, para eso estamos nosotros aquí los cristianos. Para eso estamos, hermanos, para decirles a esas personas que quieren dejar a Dios a un lado, estamos nosotros aquí para decirles que hay un Dios que les ama, que Él también desea ser su Dios, hermanos, que no piensa solamente en esa alegría pasajera en este mundo, ¿verdad? Él quiere darle y darnos gozo a nuestras vidas. Dios habla de un gozo eterno en su presencia, a diferencia de aquellos, hermanos, que piensan que la vida debe vivirse en este momento y ya. Y mientras más rápido vivamos, mejor, hermanos. Fíjense, incluso ahí en 1 Corintios 15:32, ahí Pablo nos dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué importa? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los cristianos, hermanos, sabemos que hay una vida después de la muerte, que nuestra vida es solo una preparación
para lo que nunca va a acabar, hermanos, que es la eternidad. Y lo que hacemos nosotros en este momento va a incidir lo que nosotros vivamos en la eternidad. Entonces, hermanos, como primer punto, hermanos, es que el hombre sin Dios vive una vida desordenada. El hombre sin Dios vive una vida desordenada. Y ahí lo vemos en el capítulo 2, dice, la tierra estaba desordenada. En Génesis 1, versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada. Hermanas, y para nosotros el desorden, ¿a poco no nos provoca frustración? ¿Quién no le provoca frustración entrar al cuarto de sus hijos y ver todo tirado? ¿Sí o no? Nos frustra, hermanos. Nos frustra ver o tratar de buscar una cosa y que tenemos para todos lados tenemos cosas y no las encontramos, hermanos. Entonces, el desorden provoca una frustración, hermanos. Y una persona que es desordenada, nada le satisface. Nada le satisface. Cambian constantemente sus prioridades. ¿Sí? Es una persona que, por ejemplo, hoy quiere un reloj y se lo compra, mañana ya, al comprarlo ya no le satisfizo y compra otra cosa y luego compra otra y luego, entonces, esa persona que es desordenada lo compra y ahí lo deja, hermano. Ya iba siendo un desorden. Entonces, vemos muchas vidas que son desordenadas, hermanos. Y veamos qué dicen los hombres de Dios y cómo podemos nosotros ordenar nuestra vida. Porque en Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Eso no lo declara. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar de sus pasos. ¿Se dan cuenta? A pesar de que nosotros pensamos que nosotros tenemos control de todo, la verdad es otra, hermanos. La verdad es otra. Dios tiene el control de todo. Todo lo que está sucediendo en este mundo, en este momento, todo lo que está pasando, Dios tiene el control. Y nosotros como seres humanos pensamos en nuestra mente finita que nosotros tenemos el control de nuestra vida. ¿Cuántas veces, yo pienso que todos los que pasamos la adolescencia, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida nos tratamos de rebelar contra nuestros padres. E incluso decimos, este es mi cuerpo, esta es mi vida, yo tengo el control, yo sé lo que hago. Y solamente lo que vemos es que realmente en su vida no hay un orden. Y nos lo dice aquí la Escritura, hermanos, que el hombre no es señor de su camino. Dios tiene un camino para nosotros, proyectado para nosotros. Y el hombre que camina, dice, ni el hombre que camina es el ordenar de sus pasos. O sea, nos da un libre albedrío Dios, hermanos, para que nosotros podamos escoger si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Pero Él solamente puede ordenar nuestros pasos. Nosotros no tenemos ese poder de poder ordenar las cosas, solamente por medio de Dios. Y en Salmo 119, 133 nos dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Se da cuenta? Ahí David reconoce que solamente Dios tiene el poder de poder ordenar nuestros pasos, tiene el poder de ordenar nuestra vida. Solamente Dios nos puede transformar y cambiar de nuestra vida de desorden, de nuestra vida de pecado, hermanos, de nuestra desastrosa vida. Solamente Dios tiene ese poder. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino, pero solamente el Señor. Entonces, el hombre que vive sin Dios, hermanos,
vive una vida desordenada, definitivamente. Y lo vemos también, hermanos, ahí en el versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada, y lo que dice, y vacía, y vacía. Entonces, el hombre sin Dios, hermanos, vive una vida vacía. Sin Dios, hermanos, el hombre solo tiene una vida física, una vida que es efímera, una vida en el cual inmediatamente se va. Ayer sábado teníamos en el retiro, precisamente el pastor comentó cuándo empezamos a vivir nuestra vida, o cuándo nos empezamos a sentir vivos, ¿verdad? Y él nos hablaba que a los 17 años, cuando él predicaba, entonces él sintió, ¿verdad?, precisamente cómo empezó a vivir. Pero yo también le hice una pregunta. Bueno, ¿y por qué no pensamos, hermanos? Porque la vida se va inmediatamente, no tenemos el control absolutamente de nada. Más bien pensemos, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque lo que vivimos, ya lo vivimos, para bien o para mal, ya lo vivimos, hermanos. Pero tenemos que pensar precisamente si queremos vivir esa vida vacía, esa vida desordenada, esa vida que no tiene un sabor, que no tiene un color, que no tiene una esperanza, que no tiene un futuro, que no tiene algo, una luz, ¿sí? Cuando hay vacío, hay oscuridad, ¿sí? Entonces, fíjense, pensemos, yo tengo ahorita 46 años, ¿cuántos años me quedan? No sabemos, ¿verdad? Puede ser que, pero más o menos en la proyección de vida, más o menos son 76 años. Entonces, hijo, vemos ese reloj, ¿verdad?, que va hacia atrás. Entonces, si yo lo que me queda de vida, si yo no lo lleno de Dios, va a ser una vida vacía, va a ser una vida que no sirvió para nada, absolutamente, porque como les recordé ahorita, lo que hagamos ahorita en nuestra vida va a tener repercusión para la eternidad. Entonces es importante también que recordemos que nos queda poco tiempo, hermanos. No sabemos cuándo Jesús va a venir, o nosotros si mañana vayamos a amanecer o pasado. Ahorita, como les digo, ya apareció la variante del Omicron, aunque se rían, le llaman 2.0 y es 1.5 más contagiosa que la variante que tenemos ahorita. Ya apareció en Bélgica. Entonces, caray, te pone a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y luego, si yo vivo sin Dios, ¿qué va a pasar? Estoy viviendo una vida vacía. Fíjense, cuando Adán y Eva, hermanos, Adán y Eva, en Génesis 2:17, Dios les da una orden. Les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Y como todo hombre, ¿qué pasó? Como todo hombre, parece que le dicen mi alma. Cuando le dicen, no lo hagas. ¿Y qué hace uno? Va y lo hace. Parece que le dicen mi alma, ándale, hazlo. Pues eso le pasó a Adán y Eva, hermanos. No tuvieron una muerte física, pero tuvieron una muerte espiritual, que fue peor, hermanos. Fíjense, ese día murieron espiritualmente. Algo dentro de ellos murió, algo dentro de ellos, que fue su vida espiritual. Ellos tenían un privilegio, una comunión con Dios que nadie ha tenido. Fíjense, Dios estaba con ellos, platicaba con ellos, estaban en su presencia. Híjole, ¿se imaginan qué bendición tenían ellos?
Pero después de que le desobedecieron, hermanos, perdieron completamente esa libertad, ese gozo de vivir en su presencia. Perdieron la inocencia, perdieron la pureza de su alma y todo se acabó. Perdieron a Dios, hermanos. Entonces, cuando perdieron a Dios en ese momento, hubo un vacío en su vida. Entonces, un hombre, hermanos, cuando no tiene a Dios, cuando está muerto espiritualmente, intenta llenar ese vacío. Pero hay muchos agujeros en su vida que no le permiten estar satisfecho. Y siempre queremos más, hermanos. Yo leí, ¿verdad?, que decía una persona, nuestro corazón, cuando no tenemos, nuestro corazón tiene un hueco con la forma de Jesucristo. Y solamente Jesucristo puede llenar ese hueco. Por más que quieras llenar ese hueco, como tiene la forma de Jesucristo, no lo vas a poder llenar. Solamente Jesucristo lo puede llenar. Solamente Dios, hermanos. Y su vida es como una cebolla. Esas personas que viven sin Cristo, sin Jesús, es como una cebolla, hermanos, que tiene capa tras capa tras capa. Pero al final el centro está vacío. Está completamente vacío, hermanos. Son vidas vacías y nosotros los podemos ver en la televisión muchas veces. Son personas que triunfan en esta vida, que tienen autos, que son de la farándula, que son actores, pero vemos que solo lo único que tienen, hermanos, es dinero. Pero nosotros los vemos que a cada ratito hacen una cosa y luego hacen otra, luego se convierten en beisbolistas, futbolistas y luego ya no haya ni cómo llenar su vida porque nada absolutamente los satisface. Es una vida llena de derroches con tal de sentirse bien, hermanos. Y esto demuestra que existe un vacío que hay que llenar. Mientras Cristo no forme parte de sus vidas, así vivirán hasta que se mueran solos. Hermanos, un hombre sin Dios vive completamente en la oscuridad. Aquí nos dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasa, hermanos? Si usted comete un pecado y se aleja de Dios, ¿qué pasa en su vida, hermanos? ¿Cómo se siente? Ora y siente que no, que perdió el wifi, porque es cierto. Acuérdense que nosotros podemos pecar de muchas maneras, incluso podemos tener un pecado oculto, un pecado que no está a la luz, pero hay un pecado. Y cuando nosotros pecamos, Dios, ¿verdad?, no nos escucha. ¿Y cómo nos sentimos? Son cuando nosotros no tenemos esa comunión. Ayer lo platicamos. Cuando no tenemos una comunión con Dios todos los días, a cada momento, a cada instante, hermanos, perdemos esa comunicación y nos sentimos solos, aislados. Es lo mismo cuando usted no paga el teléfono y le cortan el teléfono. Se queda aislado. Ya no tiene ni Facebook, ni, ¿verdad? Ya no tiene ni el wifi, funciona. Se queda aislado, hermanos. Entonces, un hombre sin Dios vive en completa oscuridad. Es una vida que no brilla absolutamente para nada. Nosotros los cristianos, hermanos, cuando tenemos una comunión importante con el Señor, hay incluso gente que nos dice, oye, es que tú tienes algo especial, algo que tú reflejas. Pues claro, reflejamos a Cristo. Sí, pero cuando estamos sin Dios, hermanos, también se nota. Somos una persona que perdemos ese brillo, ese encanto, esa felicidad, ese gozo. Entonces nos convertimos en una persona que no brilla absolutamente para nada. Una persona
sin Dios es una vida sin metas, es una vida que está oscura, que no encuentra qué hacer. ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿Cuántas personas no encontramos que están en esa encrucijada? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y entran en una depresión, hermanos. Una vida que no tiene a Jesucristo vive deprimido, hermanos. Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo, no tenemos por qué tener una depresión, porque tenemos una esperanza viva, un brillo. Entonces lo que está pasando en su vida, hermanos, es que no tiene esa comunión con Dios. Si usted está deprimido, si se siente triste, si se siente abandonado, si se siente solo en la oscuridad, como lo digo, entonces algo está pasando en su vida. Algo está pasando en su vida. Tiene que recuperar esa comunión con Dios, porque una vida sin Dios es una vida que vive en la oscuridad. Es una vida que no tiene propósito definido, hermanos. Es una vida que no tiene un propósito definido, porque la oscuridad no le permite ver hacia dónde va a ir. ¿Se da cuenta? Es una vida que no tiene propósito, hermanos. Pero el cristiano tiene una misión en esta vida. Y todos lo sabemos. Bueno, esperemos que todos lo sabemos, hermanos. Porque si no tiene un propósito, entonces usted tiene un problema. Si no tiene un propósito, usted tiene un gran problema. Si vive deprimido, si no tiene una misión, si no tiene una visión, entonces está en problemas. Solamente Cristo, hermanos, nos da esa claridad y nos da ese sentido de la vida. Porque Jesús nos dice, hermanos, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se da cuenta? Si usted tiene a Jesucristo, hermanos, entonces usted va a tener luz y lo va a ver claro todo. Nada más métase con Dios, hermanos. Métase con Dios. Como David le decía, oh Jehová, límpiame con hisopo, revísame. Si yo te estoy fallando, pon enfrente de mí ese pecado para pedirte perdón, para que yo pueda ver, para que pueda tener luz, para que pueda tener una misión, una visión. ¿Se da cuenta? Cuando seguimos nosotros a Jesús, hermano, realmente lo seguimos, porque una cosa es decir yo lo sigo y otra cosa es hacerlo, que es diferente. Cuando tenemos a Jesús, cuando lo seguimos, tenemos una luz verdadera que ilumina la oscuridad. Y esa luz, hermanos, nos evita andar como ciegos y caer en el pecado, que es muerte. Muerte espiritual, hermanos. Muerte espiritual. Él ilumina la senda por donde nosotros tenemos que ir, hermanos. Y nos ilumina por medio de su palabra. Porque gracias a esto, esta Biblia, hermanos, es lumbrera a mis pies, ¿verdad? Es lumbrera a nuestros pies. Y nos ilumina, y nos guía, y nos dice por dónde hay que ir, hermanos. El hombre sin Dios solamente tiene a este cochino mundo. Solamente tiene eso, hermanos. El hombre que vive sin Dios, el hombre que no tiene a Dios, hermanos, está incompleto. En la mañana nos decía el pastor, hermanos, nosotros somos un cuerpo, tenemos una función. El hígado no puede vivir fuera de nuestro cuerpo, por sí solo. El intestino no puede vivir solo si está fuera del cuerpo. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, cuando decidimos seguir a Jesús, hermanos, nos convertimos en un cuerpo que tiene una función, que tiene una misión, ¿sí? Y ese cuerpo está vivo,
Pero cuando no estamos en Jesús, hermanos, entonces estamos separados de Él, como dice, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que no está en mí se va secando, se va muriendo, poco a poco. Hermanos, esta vida, nosotros no vamos a vivir una vida libre de problemas. No nos garantiza, ¿verdad?, que aceptemos a Cristo, ya vamos a vivir un mundo sin problemas. Al contrario, hermanos. ¿Se acuerdan la película ustedes de Dios no está muerto? La escena donde está la mamá de un señor y le dice, mira, que está en el asilo de ancianos y que ella tiene Alzheimer, pero ella era cristiana y el hijo era un influyente comerciante y estaba con mucho dinero y todo, y que le empieza a decir, mira, tú mamá, que ibas los domingos a la iglesia y orabas a Dios y hacías todo bien, mírate, ¿dónde estás? Sin embargo, dice que yo estaba en el mundo y mira, ¿dónde estoy? Y que la viejita se voltea y le dice, pues sí, así Satanás te quiere tener cómodo hasta que es demasiado tarde y la jaula se cierra y vas a quedar encerrado. Ay, caray. Así, hermanos, hay gente que tiene todo, que tiene absolutamente todo, dinero, etcétera. Tiene, entre comillas, todo en este mundo. Pero al final, hermanos, que es lo más importante, la eternidad. Híjole. Miren, por eso, hermanos, nosotros como cristianos no debemos de tener envidia de el dinero de otras personas, hermanos. Vamos a leer Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. ¿Sí? Fíjense, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se da cuenta? Ese hombre está incompleto cuando no tiene a Dios. Puede tener mucho dinero, puede tener todo lo que él pensaba tener, hermanos. Acumula riquezas, pero esas riquezas quizás otra persona los van a disfrutar, hermanos. Si acumulamos riquezas para nosotros, sin pensar en los demás, hermanos, entonces nos vamos a ir a la eternidad con las manos vacías. ¿Se da cuenta? Dios no está peleado con la prosperidad ni con la riqueza, hermanos. Pero lo que Dios nos pide es que si nosotros tenemos riqueza, si Dios nos ha dado riquezas o nos ha dado bienes, etcétera, nosotros debemos de pensar en los otros. Acuérdense que lo que nosotros hagamos aquí va a tener repercusión en la eternidad, hermanos. La verdadera riqueza es la espiritual. La verdadera riqueza es eterna, hermanos. Lo material es efímero, se va. Hermanos, por eso los ministerios, hermanos. Por ejemplo, Pan de Vida a mí me ha llenado mucho ese ministerio, hermanos. Porque vamos a compartir a las personas que necesitan. No vamos a alimentarlos realmente, hermanos. Lo que queremos es compartir a Cristo para que tengan una vida después de la vida. Ahora sí que a lo eterno, a lo más importante, hermanos. Eso es lo más importante. La búsqueda del placer
por sí mismo, hermanos, es un símbolo de confusión. Los buscadores de diversiones a través de la historia, hermanos, solamente ha sido temporal. Por ejemplo, Alejandro Magno, llega a mi mente Alejandro Magno que decía, cuando yo muera, déjenme las manos afuera, para que vean que cuando yo ya vaya para allá, me voy a ir con las manos vacías. ¿Sí? El rey Salomón, hermanos, nos dice, en la búsqueda de la sabiduría en este mundo, lo que este mundo tiene que ofrecer, y lo escribe en Eclesiastés. Él nos dice en Eclesiastés, hermanos, que el conocimiento por sí mismo es vano. Usted podrá ser muy inteligente, pero si no tiene sabiduría, que es diferente, que solamente la sabiduría la da Dios, entonces de nada sirve. Será muy inteligente un rato, pero ya cuando se muera. Él encontró, hermanos, que el placer y la riqueza son vanas. Él tuvo todo, absolutamente riquezas y todo. Y se dio cuenta que eso es vanidad, hermanos. El materialismo es vanidad. Las riquezas se van, hermanos. Y Salomón concluyó, fíjese bien, que la vida, hermanos, es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y yo le pregunto, le vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuánto tiempo le queda a usted de vida? ¿Cuántos años tiene? Que ya los vivió, eso ya no puede hacer nada. Pero hay que ver hacia adelante. ¿Qué va a hacer con el regalo que le está dando Dios? Y el hermano también dijo algo en la mañana, se lo dijo a Alexa. Alexa, dime qué te dijo. No es cierto. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué va a hacer con su tiempo que le queda, hermano? En otras palabras, hermanos, hay más por qué vivir en esta dimensión física. Hay más por qué vivir, hermanos. Porque lo dijo Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué está haciendo usted con su vida? Nuestro objetivo como cristianos es compartir el pan de vida. Ese pan que es eterno, esa vida que es eterna. Y hermanos, como último punto, sin Dios, el destino del hombre es la muerte. Sin Dios, el destino del hombre es la muerte. Un hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Y cuando llegue la muerte física, continuará muerto. ¿Se da cuenta? La eterna separación de Dios. Ahora sí, va a ser eterna esa separación. Cuando estamos vivos, tenemos la posibilidad, hermanos, de tener esa comunión con Dios. Pero cuando muramos, entonces sí, hermanos, ya no va a haber vuelta atrás. Por eso es muy importante, hermanos. Vamos a ver Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Fíjense qué importante, hermanos. Capítulo 16, del 19 al 31. Voy a leerles lo que dijo el Señor. Fíjense, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ay, esta historia, fíjese, Jesús lo dijo, hermanos: una vez muertos, ya no va a haber de allá para acá, no hay pase. Y le dice: no, yo estoy enviando a Moisés y a los profetas para que lo escuchen, pero usted tiene la responsabilidad si los escucha o no. ¿Ay? ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, repito, tenemos una misión. ¿Cómo creerán en Dios si no hay nadie que les predique? Si no hay nadie que hable con ellos, hermanos, y ya no va a haber vuelta atrás. ¿Se da cuenta? Un hombre sin Dios está perdido. Seamos esa luz del mundo. Seamos los que compartamos a Jesucristo para que pierdan esa oscuridad y ganen luz. Un hombre rico, hermanos, como nos cuenta esta historia, si usted quiere ser un hombre rico, o personas que nos están escuchando, ¿verdad? Si usted trata de vivir una vida como rico, suntuosa de comodidades, pero no piensa en Dios, escuche esta historia. Lázaro sufre a través de la vida, pero conoce a Dios. Es la diferencia del rico a Lázaro. Lázaro conoce a Dios, y después de la muerte, ambos hombres comprenden la gravedad de las decisiones que tomaron en su vida, pero ya no hay vuelta atrás. Ya lo comprendieron demasiado tarde, y yo creo que muchos hemos conocido personas que tratamos de hablarles de Jesús y que nos dicen: no, eso ya es para personas viejitas, no, eso ya para cuando yo esté grande. No sabemos cuándo va a acabar nuestra vida. El hombre rico, hermanos, alzó sus ojos estando en tormentos, pero demasiado tarde. ¿Y qué decía? Ten misericordia de mí. Imagínense en el Hades, en el infierno, cociéndose en el fuego eterno, diciéndole: ten misericordia, que la punta del dedo para poder refrescarme. ¿Cuánto no sería el sufrimiento de esa persona? Pero era demasiado tarde, hermanos. Mientras Lázaro era confortado en el paraíso,
Para ambos hombres, hermanos, fue una corta existencia aquí en la tierra, pero lo que siguió fue lo más terrible, hermanos. Entonces, hermanos, el hombre es una creación única, a imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto un sentido de eternidad en nuestros corazones, hermanos. Y como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nunca, hermanos, como hombres vamos a estar satisfechos con los placeres y logros terrenales. Nunca vamos a estar satisfechos. Si soy licenciado, quiero la maestría. Si quiero la maestría, quiero el doctorado. Si quiero el doctorado, nunca vamos a estar satisfechos, hermanos. Pero debido a que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos ansias espirituales, tenemos valores eternos. Nada que no sea el Dios eterno puede satisfacernos realmente. Por lo tanto, hermanos, sin Dios nosotros no somos nada. Y voy a invitar al coro de la alabanza, hermanos, que pase por favor para cantar el coro ¿Qué sería sin mí? Por favor. No dejemos pasar más tiempo para que Dios nos ordene, hermanos, nos llene y nos llene de una luz de vida.